Esta es la historia de Brandon Tiberdo, un joven de 18 años cuya vida se vio trágicamente interrumpida por una relación prohibida que se salió de control. Vivía en Metairie, un tranquilo suburbio de Nueva Orleans. Brandon estaba en su último año en East Jefferson High School, donde se destacó tanto académicamente como en mecánica automotriz. Tenía una verdadera pasión por los autos, pasaba horas trabajando en motores y soñaba con abrir su propio taller de reparación de automóviles algún día. Sus amigos a menudo lo veían con las manos manchadas de grasa, jugando con autos viejos en la entrada de su casa. Brandon vivía con su abuela, una mujer que había perdido la vista y dependía de él para su cuidado diario. A pesar de su juventud, Brandon asumió esta responsabilidad con una madurez sorprendente. Compaginó la escuela, un trabajo a tiempo parcial en un garaje local y el cuidado de su abuela sin quejarse. Los vecinos a menudo comentaban sobre su amabilidad, señalando cómo siempre encontraba tiempo para ayudar a cualquiera que lo necesitara. Brandon había estado saliendo con Lee Gerard durante 2 años. Lee, también de 18 años, era una joven inteligente y ambiciosa que compartía sueños de un futuro brillante con Brandon. Hablaron de casarse después de graduarse y formar una familia. Brandon a menudo ahorraba dinero para llevar a Lee a lugares agradables como el Café du Monde, donde soñaban con su futuro mientras disfrutaban de una buena comida. La pareja era inseparable y todos esperaban que tuvieran una vida larga y feliz juntos. Pero bajo la superficie había un oscuro secreto. Brandon estaba teniendo un romance con la madre de Lee, Paulette Gerard, una mujer de 43 años que dirigía una compañía de marketing multinivel llamada Beauty Base. Paulette era atractiva y exitosa, pero tenía una relación complicada con su hija, a menudo compitiendo con ella por la atención de los hombres. El romance de Brandon con Paulette era un secreto que pesaba mucho sobre él, complicando su vida de una manera que no había previsto. En la mañana del 12 de agosto de 2021, Metairie, Luisiana, ya estaba sintiendo el agobiante calor del verano. Alrededor de las 8 de la mañana, la abuela de Brandon, Mabel, notó que algo andaba mal. Mabel, ciega y dependiente de Brandon para su cuidado, no lo había oído moverse por la casa esa mañana. Preocupada, lo llamó, pero no hubo respuesta. Sintiendo que algo andaba mal a pesar de su discapacidad, logró llamar a una vecina, la señora Alice Dupré, para pedirle ayuda. La señora Dupré, una enfermera jubilada que vivía a solo 2 casas de distancia, corrió a la casa de Brandon. Conocía a Brandon desde que era un niño pequeño y no podía imaginar que algo andaba muy mal, pero en cuanto entró en casa sintió un escalofrío. La sala de estar estaba extrañamente silenciosa y había un olor metálico inusual en el aire. La señora Dupré llamó a Brandon, pero la casa permaneció en silencio. Siguió el olor hasta la habitación de Brandon y cuando abrió la puerta, la vista que tenía ante sí era inimaginable. El cuerpo sin vida de Brandon yacía en el suelo, prácticamente flotando en su propia sangre. Había sido brutalmente apuñalado varias veces y casi le arrancaban los ojos. El cuchillo, todavía cubierto de sangre, yacía en el suelo a su lado. La señora Dupré se quedó paralizada en estado de shock, con la mano temblando mientras marcaba el 911. Su voz, usualmente tranquila y reconfortante, tembló mientras describía la escena al operador. «Oh, sheriff, hay sangre por todas partes», tartamudeó. Minutos después, la policía y los paramédicos llegaron a la modesta casa de un solo piso en West Metairie Avenue. Cuando los socorristas entraron, se encontraron con una escena grotesca que los perseguiría durante años. La señora Dupré, que inicialmente había tratado de mantener la calma, ahora estaba visiblemente conmocionada, apoyándose en otro vecino en busca de apoyo. Mabel, todavía en su silla en la sala, seguía preguntando qué estaba pasando, sin darse cuenta del horror a pocos metros de distancia. Los detectives al entrar en la casa, la escena del crimen fue inmediatamente abrumadora. Lo que antes era una habitación acogedora ahora era un espectáculo espantoso. La sangre salpicó las paredes y el suelo,
creando un patrón caótico que contaba una historia de extrema violencia y desesperación. El cuerpo de Brandon yacía desplomado en el suelo, la brutalidad del ataque era evidente en las múltiples puñaladas y el casi desmembramiento de sus ojos. El cuchillo de cocina utilizado en el ataque, un arma común pero letal, yacía a su lado, cubierto de sangre. El detective supo de inmediato que no se trataba de un acto de violencia al azar. La ferocidad del ataque sugería algo profundamente personal. Esto no fue solo un asesinato. Creían que se trataba de un crimen pasional. La sala de estar donde estaba sentada Mabel permaneció intacta, en marcado contraste con el horror del dormitorio. Esto indicaba que el ataque había sido rápido, tomando a Brandon por sorpresa posiblemente durante su rutina matutina. La primera sospechosa en la lista del detective fue Paulette Girard, la madre de la novia de Brandon, Lee. Paulette, de 43 años, siempre había sido el centro de atención en los círculos sociales de Metairie. Era conocida por su apariencia llamativa y su exitoso negocio de marketing multinivel, Beauty Base, que vendía cosméticos y productos para el cuidado de la piel. Algunos lugareños susurraron que su negocio era una estafa, pero Paulette desestimó las críticas y disfrutó de las recompensas financieras y el protagonismo que le brindó. Paulette tenía una relación complicada con su hija, Lee. Aunque parecían cercanos, los amigos notaron una tensión subyacente entre ellos, a menudo derivada de los celos de Paulette por la juventud y la belleza de Lee. Paulette tenía la costumbre de competir con su hija por la atención, especialmente de los hombres. Esta rivalidad dio un giro oscuro cuando Paulette comenzó un romance con Brandon Thibodeau, el novio de su hija. El asunto era un secreto cuidadosamente guardado, conocido solo por los dos, pero seguía siendo un secreto que podía destruir vidas. Paulette justificó la relación como una forma de recuperar su juventud perdida, pero estaba claro que se estaba obsesionando peligrosamente con Brandon. Cuando los detectives interrogaron a Paulette, ella estaba visiblemente molesta, pero trató de mantener la compostura. Estaba impecablemente vestida con un traje pantalón sastre y su maquillaje era impecable, pero había un nerviosismo en sus ojos que no pasaba desapercibido. Los detectives comenzaron con preguntas de rutina, preguntándole sobre su relación con Brandon y su paradero la noche del asesinato. Paulette afirmó que había estado sola en casa trabajando hasta tarde en su negocio. Su voz era firme, pero había una agudeza cuando hablaba de Brandon. Lo describió como un chico encantador. Pero minimizó su relación, refiriéndose a él solo como el novio de mi hija. Sin embargo, a medida que continuaba el interrogatorio, su fachada comenzó a resquebrajarse. Cuando el detective la presionó sobre el asunto, el comportamiento de Paulette cambió drásticamente. Se puso a la defensiva y sus respuestas se volvieron cortas y cortantes. Al principio negó el asunto, pero cuando se enfrentó a las pruebas, se derrumbó. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro mientras confesaba la aventura, pero negó rotundamente cualquier participación en el asesinato de Brandon. Era mi ángel, sollozó. Juro por Dios que nunca le haría daño. A pesar de su arrebato emocional, la detective no estaba convencida. La obsesión de Paulette con Brandon y sus intensos celos por su hija la convirtieron en la principal sospechosa. La segunda sospechosa en la investigación fue Lee Girard, la hija de 18 años de Paulette y novia de Brandon. Lee era una joven brillante y ambiciosa que acababa de graduarse de la escuela secundaria en junio de 2021. Estaba emocionada de comenzar la universidad en el otoño, con planes de estudiar administración de empresas en la Universidad de Nueva Orleans. Lee y Brandon habían estado saliendo durante 2 años y, según todos los informes, estaban profundamente enamorados. Incluso habían hablado de casarse después de que Lee terminara la escuela secundaria, un plan que había entusiasmado a ambas familias en su conservadora ciudad sureña, donde la edad promedio para casarse era de 18 años. Sin embargo, la revelación de la aventura de su madre con Brandon había destrozado el mundo de Lee.
El descubrimiento de la traición dejó su corazón roto y lleno de rabia, pero afirmó que no había tenido nada que ver con la muerte de Brandon. Cuando los detectives interrogaron a Lee, ella parecía emocionalmente agotada. Vestía jeans y una camiseta de su clase de la escuela secundaria, lo que la hacía parecer mucho más joven de lo que era. Casi infantil en su dolor. Los detectives comenzaron el interrogatorio suavemente, pidiéndole que contara su relación con Brandon y cómo descubrió la aventura. La voz de Lee temblaba mientras hablaba, sus ojos se llenaban de lágrimas. Describió cómo se había topado accidentalmente con mensajes de texto sexualmente explícitos entre su madre y Brandon pocos días antes de su muerte. El descubrimiento había llevado a una acalorada discusión entre ella y Paulette, pero Lee afirmó que había tratado de superarlo. Amaba a Brandon y no quería perderlo, dijo, casi en un susurro. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre su paradero la noche del asesinato, la historia de Lee se volvió menos clara. Insistió en que había estado en una fiesta de pijamas en la casa de su amiga Taylor, a solo unas cuadras de la casa de Brandon, pero se esforzó por proporcionar detalles sobre la noche. Taylor, cuando fue interrogada por separado, confirmó que Lee había estado allí, pero mencionó que Lee se había ido alrededor de la medianoche unas horas antes de la hora estimada del asesinato. A medida que los detectives presionaban más, la actitud de Lee cambió de la tristeza a la defensiva. Ella negó cualquier participación en la muerte de Brandon, pero la ira en su voz era evidente. Nunca le haría daño, repitió ella, aunque le temblaban las manos mientras hablaba. Cuando se le mostraron las pruebas de la aventura, incluidos los mensajes explícitos de Paulette a Brandon, Lee rompió a sollozar incontrolablemente. Su dolor era palpable, pero también levantaba sospechas. ¿Estaba de luto por la pérdida o había algo más que estaba ocultando? A pesar de su estado emocional, Lee mantuvo su inocencia durante todo el interrogatorio. Admitió sentirse traicionada y enojada, pero insistió en que no era capaz de asesinar. Sin embargo, su coartada inestable y la intensidad de sus emociones dejaron al detective Duval con dudas persistentes. El tercer sospechoso en la investigación fue Richard Rick Gerard, padre de Lee y esposo de Paulette. Richard, de 47 años, era un conocido abogado en Metairie, reconocido por su aguda mente legal y su capacidad para ganar casos. Aunque también por su tendencia a ausentarse de casa debido a su exigente horario de trabajo. Richard era un hombre que valoraba las apariencias. Se enorgullecía de mantener una imagen familiar perfecta, incluso si eso significaba hacer la vista gorda ante los problemas que se estaban gestando en su propio hogar. Aunque Richard estaba a menudo en la oficina o en la corte, no ignoraba por completo la tensión y los juegos de celos sexuales entre Paulette y Lee. Tenía sus sospechas sobre el interés sexual inapropiado de Paulette en otros hombres, pero decidió ignorarlo, con la esperanza de que la situación se resolviera por sí sola. Cuando la policía llamó a Richard para interrogarlo, llegó sereno, vestido con una camisa blanca y corbata, como si se preparara para un día en el tribunal. Martínez comenzó el interrogatorio preguntándole a Richard sobre su relación con su esposa y su hija. Richard describió su matrimonio con Paulette como complicado, pero insistió en que tenían un fuerte vínculo y mantenían una relación sexual regular. Afirmó que su relación con Lee también era buena, aunque admitió que no eran tan cercanos como le hubiera gustado, en parte debido a sus largas horas de trabajo. Luego, los detectives cambiaron el enfoque a Brandon Thibodeau. Richard admitió que le gustaba Brandon y que lo veía como un buen partido para Lee. Sin embargo, cuando se enfrentó a la aventura entre Brandon y Paulette, el comportamiento de Richard cambió. Apretó la mandíbula y evitó el contacto visual, claramente incómodo con el tema. Afirmó que no había sabido del asunto hasta después de la muerte de Brandon, afirmando, si lo hubiera sabido, lo habría detenido de inmediato. Los detectives presionaron a Richard sobre su paradero la noche del asesinato. Declaró que había estado trabajando hasta tarde en su oficina, revisando el expediente de un caso para un próximo juicio. Dio los nombres de colegas que podrían confirmar su coartada, pero su tono fue defensivo.
La respuesta de Richard al interrogatorio fue tranquila pero distante, dando la impresión de que estaba ocultando algo. Mientras continuaba el interrogatorio, Richard mantuvo su inocencia, insistiendo en que no tuvo nada que ver con la muerte de Brandon. Sin embargo, su renuencia a discutir el asunto y su aparente desapego de la situación dejaron a los detectives inquietos. ¿Realmente Richard no estaba al tanto de las acciones de su esposa, o estaba ocultando algo para proteger la reputación de su familia? A pesar de su apariencia tranquila, las evasivas de Richard durante el interrogatorio levantaron sospechas. Los detectives no podían quitarse de encima la sensación de que había más en su historia de lo que dejaba entrever. En una tarde abrasadora de mediados de agosto de 2021, la policía recibió una pista que cambiaría el curso de la investigación. Alrededor de las 3 de la tarde, sonó el teléfono del detective. El informante, que deseaba permanecer en el anonimato, afirmó tener información crítica sobre Paulette Girard, una de las principales sospechosas del asesinato de Brandon Thibodeau. El informante insinuó algo mucho más siniestro que una simple aventura, un secreto que Paulette había estado ocultando durante años. Los detectives no perdieron el tiempo. Se dirigieron directamente a la oficina de Paulette, situada en un edificio pequeño y anodino en las afueras de Metairie. El letrero sobre la puerta decía Beauty Base, el nombre del negocio de marketing multinivel que Paulette había estado administrando durante casi una década. Desde el exterior, la oficina parecía cualquier otro pequeño negocio, pero en el interior los detectives descubrirían un giro impactante. Al entrar en la oficina, los detectives quedaron sorprendidos por el espeluznante silencio. El lugar estaba lleno de productos de belleza, estantes llenos de cremas, lociones y maquillaje, pero no había empleados a la vista. El detective Martínez notó una puerta cerrada con llave en la parte trasera de la oficina. Después de un poco de persuasión, la asistente de Paulette, una joven nerviosa de poco más de 20 años, le entregó la llave a regañadientes. Detrás de la puerta estaba el despacho privado de Paulette, y lo que los detectives encontraron en su interior fue a la vez inquietante y revelador. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, muchas de ellas de Brandon, la mayoría de ellas sexualmente explícitas e inapropiadas. En una esquina había una especie de altar improvisado dedicado a él, con velas, baratijas y notas escritas a mano. Estaba claro que la obsesión de Paulette por Brandon iba mucho más allá de una simple aventura. Pero eso no fue todo. Mientras los detectives registraban la oficina, se encontraron con una pila de documentos que exponían el lado oscuro de las compras de belleza. El esquema de marketing no era solo un negocio, era una estafa que se aprovechaba de las mujeres pobres del sur, muchas de ellas madres solteras con dificultades financieras. Los documentos revelaron que Paulette había estado explotando a estas mujeres, convenciéndolas de invertir miles de dólares en productos de belleza que no podían vender, mientras las obligaba a trabajar hasta 20 horas al día para pagar sus deudas. La presión financiera había arruinado cientos de vidas, dejando a estas mujeres en la desesperación. El descubrimiento de las prácticas fraudulentas de Paulette proporcionó un nuevo motivo para el asesinato. El mundo de Paulette comenzaba a desmoronarse, y la presión para mantener su imagen, combinada con su amor obsesivo por Brandon, puede haberla llevado a cometer un asesinato. Con estas nuevas pruebas, la policía tenía una imagen más clara de Paulette Girard, una mujer que haría cualquier cosa para proteger sus secretos, incluso si eso significaba cometer un asesinato. Los detectives sabían que se estaban acercando a la verdad, pero también se dieron cuenta de que descubrir el alcance total de los crímenes de Paulette no sería fácil. El 21 de agosto de 2021, la policía de Metairie, Luisiana, finalmente estaba lista para actuar. Después de reunir las pruebas, incluidas las inquietantes revelaciones en la oficina de Paulette Girard, no había dudas sobre quién era el responsable del brutal asesinato de Brandon Thibodeau. Paulette, de 43 años, se había obsesionado cada vez más sexualmente con el novio de su hija, lo que la llevó a cometer un crimen impensable. La noche del asesinato,
Paulette se enfrentó a Brandon en la cocina de la casa de su abuela, un lugar donde Brandon la había llevado varias veces a encuentros secretos. Impulsada por los celos y el miedo de perder el control, Paulette agarró un cuchillo de cocina y apuñaló a Brandon varias veces. El ataque fue salvaje, dejándolo con heridas profundas y casi se le arrancan los ojos. Después del asesinato, Paulette intentó cubrir sus huellas, pero su obsesión con Brandon y sus actividades fraudulentas finalmente llevaron a la policía directamente a ella. La detención se produjo en la madrugada del 21 de agosto. La policía llegó a la lujosa casa de Paulette en un tranquilo barrio suburbano justo cuando salía el sol. Llamaron a la puerta y Paulette contestó, todavía vestida con su pijama de seda, claramente sin esperar visitas. Los detectives le informaron con calma que estaba bajo arresto por el asesinato de Brandon Tiberdo. La reacción de Paulette fue una mezcla de conmoción y desafío. Trató de mantener la compostura, pero la policía pudo ver el pánico en sus ojos. Mientras Paulette era esposada y conducida al coche de policía, sus vecinos observaban con incredulidad. Muchos de ellos habían admirado a Paulette por su éxito empresarial, sin darse cuenta de la verdad detrás de su fachada glamorosa. La noticia de su arresto se extendió rápidamente por la comunidad y cuando el coche de policía se alejó, las calles ya estaban llenas de chismes. De vuelta en la estación, Paulette fue fichada y colocada en una celda de detención. Los detectives la interrogaron, pero ella negó todo, insistiendo en que era inocente. Sin embargo, las pruebas en su contra eran abrumadoras. Y la policía estaba segura de que tenían a la persona adecuada. El arresto trajo una sensación de alivio a la familia de Brandon, que había estado viviendo con miedo e incertidumbre desde su muerte. El caso estaba lejos de terminar, pero con Paulette Gerard bajo custodia, la policía estaba un paso más cerca de obtener justicia para Brandon Tiberdo. El juicio de Paulette Gerard por el asesinato de Brandon Tiberdo comenzó el 8 de noviembre de 2021 en el Palacio de Justicia de la parroquia de Jefferson en Metairie, Luisiana. Desde el principio, la fiscalía pintó una imagen condenatoria de Paulette como una mujer impulsada por los celos y la obsesión. Argumentó que Paulette había asesinado brutalmente a Brandon en un ataque de ira después de que él intentara poner fin a su aventura. Utilizó pruebas físicas y testimonios de los investigadores para respaldar su caso. Tremblay también expuso las actividades fraudulentas de Paulette en tiendas de belleza como un plan que explotaba a mujeres vulnerables, lo que se sumaba a la imagen de ella como una persona manipuladora y peligrosa. En defensa de Paulette, el abogado argumentó que las pruebas contra Paulette eran circunstanciales y sugerían que otra persona, posiblemente Lee Gerard, podría haber cometido el crimen. Lemoine también trató de humanizar a Paulette, presentándola como una madre amorosa y una empresaria exitosa que había sido injustamente atacada por los medios de comunicación y la fiscalía. A medida que avanzaba el juicio, el impacto emocional en la familia de Brandon fue evidente. Su abuela, que lo había criado, asistía a todas las sesiones con una fotografía gastada de Brandon en la mano. Su novia, Lee Gerard, se sentó con su padre, ambos visiblemente afectados por el procedimiento. La tensión en la sala del tribunal era palpable, especialmente durante el testimonio del detective principal, quien detalló la naturaleza espantosa de las heridas de Brandon y la evidencia que vinculaba a Paulette con el crimen. El 22 de noviembre de 2021, después de 2 semanas de testimonios y solo 4 horas de deliberación, el jurado regresó con su veredicto. Paulette Gerard fue declarada culpable de asesinato en primer grado. El veredicto fue recibido con gritos de alivio por parte de la familia de Brandon, mientras que Paulette permaneció estoica, aunque su rostro se puso pálido cuando la palabra culpable resonó en la sala del tribunal. Paulette fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia marcó un final duro pero apropiado para un caso que había conmocionado a la comunidad. ¿Qué piensan de este caso? Déjenos sus comentarios y muchas gracias por visitarnos.